Bien, hola chicos, chicas. Voy a leer y realizar un breve análisis del cuento Mariposas de Samantha Schweblin. Samantha Schweblin es una escritora argentina, contemporánea, escribe literatura fantástica y se dedica o por lo menos, sí, no digo, no quiero decir que se dedica a los cuentos porque también escribió una novela. eh, Pero a mí me gusta mucho más cuando escribe cuentos cortos, así que hoy voy a leer uno de ellos. Bien, el cuento se llama Mariposas. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti. Le queda tan bien con esos ojos almendrados. Por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto al resto de los padres. Esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, pero Gorriti solo mira las puertas todavía cerradas. Vas a ver, dice Calderón. Quédate acá. Hay que quedarse cerca porque ya salen. ¿Y el tuyo cómo va? El otro hace un gesto de dolor y se señala los dientes. No me digas, dice Calderón. ¿Y le hiciste el cuento de los ratones? Ah, no. Con la mía no se puede. Es demasiado inteligente. Gorriti mira el reloj. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Pero por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón que se apura para atraparla. La mariposa lucha por escapar, pero él une las alas y la sostiene de las puntas. Aprieta fuerte para que no se le escape. Vas a ver cuando la vea, le dice a Gorriti sacudiéndola. Le va a encantar, pero aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Desliza los dedos hacia abajo y comprueba que la ha marcado. La mariposa intenta soltarse. Se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. Calderón lo lamenta. Intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de sus dedos. Gorriti lo mira con asco y niega. Le hace un gesto para que la tire. Calderón la suelta. La mariposa cae al piso. Se mueve con torpeza. Intenta volar, pero ya no puede. Al fin se queda quieta, sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse, las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central las salas silenciosas. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón, en cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. Mariposas de Samantha Schweblin. Uf, tremendo, tremendo cuento. ¿Por qué digo que es tremendo cuento y por qué me gusta tanto y me deja tan arriba y tan manija? Ah, está buenísimo el cuento, la verdad. Primero, ¿qué onda? ¿Les gustó? A mí este cuento me gusta muchísimo porque tiene 508 palabras y construye con diferentes tipos de elementos narrativos un argumento que es una tensión, perdón, una tensión. Estoy escuchando un torno de acá afuera y la tensión me liquidó a mí también.
construye en función del argumento, la tensión que comienza, que se distribuye de manera exponencial. ¿A qué me refiero? Que a medida que avanza el tiempo narrativo, es decir, la historia, el argumento se une a la tensión, la tensión se une al argumento para justamente significar y dar sentido al objetivo del autor en este caso, o del cuento, que es dejarnos bien al palo, y con ese recurso fantástico de la duda, de lo inesperado, de lo que no es explícito, de eso que está detrás del argumento que todos sabemos, pero que no se dice. Sería un análisis bastante sencillo, digamos, y reduccionista del cuento. Pero a grandes rasgos vamos a empezar por el argumento. El argumento cuenta la historia de dos padres que esperan, de un par de padres, un grupo de padres de los cuales conocemos a dos, a Calderón y a Gorriti, que esperan a que los chicos salgan del colegio o del jardín. Del jardín sobre todo porque hace referencia a... Y al jardín le llamamos al momento del... Uy, a la educación previa al nivel primario. Algunos le llaman preescolar, etcétera, etcétera. Es distinto en todos lados, creo. Pero bueno, él cuenta la historia de dos padres que esperan la salida de sus hijos, Calderón y Gorriti. Tenemos a Calderón, que es el que mata a la mariposa, el que teme morir cuando salen las otras mariposas, como si fuesen una rebelión conjunta por el homicidio de una compañera. eh, y tenemos, bueno, estos dos personajes que básicamente lo que están haciendo es esperando en la puerta del colegio. Lo que ocurre acá, lo que tenemos acá para analizar el principio es que hay alguien que habla y otro que no. Tenemos un binomio conformado por estos dos padres, pero solamente uno de ellos habla. El otro se comunica a través de gestos. Finalmente creo que dice una sola palabra, como le dice que la tire, pero tampoco tenemos la voz del personaje, sino a través del narrador. Es decir, en este caso la que se encarga de avisarnos que hay... Están los perros ladrando afuera para aumentar tensión argumental al video, mientras un muchacho mira cómo su perrito caga al lado de la vereda, se rasca la cabeza, mira la verdulería de enfrente, los camiones que pasan, pasa la mano por la nuca, la sostiene ahí y la deja caer, esperando el perro. Como si en esa espera dependiera su vida. El chabón estaba re loco, pero bueno, necesitaba inventar un relato para esperar a que terminen mis perros de ladrar, porque si no es es horrible. Me desconcentra bastante. Y como ustedes saben, a mí me gusta hacer estos videos de manera improvisada. Más allá que en algunas ocasiones conozco el cuento, en otras ocasiones, es decir, siempre lo conozco el cuento, o porque lo he leído a lo largo de la librería, de mis años como librero, como profesor de narrativa o lo que fuera, pero no siempre lo recuerdo, no siempre lo tengo tan presente. El perro huye adelante del dueño, que queda rezagado y camina parsimoniosamente bajo el sol tenue de una previa de una primavera previa. Yo iba a decir una previa primaveral y me quedó muy no me gustó, pero en fin. Muchas veces, como les decía, conozco los cuentos y demás,
pero no hago un análisis previo antes. En este caso, por ejemplo, acá lo único que tengo anotado es el cuento Mariposas que voy a leer, que quiero analizar el argumento, eh, quiero hablar sobre la analogía de la sobreprotección, hacer un breve análisis de los personajes en relación al, al binomio que se genera entre Calderón y Gorriti. Parece una dirección de una calle de Buenos Aires. Y el análisis de la tensión argumental, cómo se construye, es decir, cómo configuran los elementos narrativos, palabras, oraciones, etcétera, 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 escenas, para dar idea de esa tensión argumental que, como les decía, está en función del tiempo narrativo del argumento y funciona de manera exponencial. Entonces, si tuviésemos que dibujar, tengo alguna regla por aquí, puedo usar esto como regla. Si tuviésemos que imaginar este cuento en función de un par de ejes cartesianos, es algo que me gusta hacer mucho y que seguramente lo vamos a ver de manera repetida en este tipo de videos, vamos a imaginar que el argumento, tengo lapiceras del mismo color, qué pena. Vamos a imaginar en estos ejes cartesianos que el argumento y la tensión, que a medida que el argumento va creciendo, la tensión también lo hace. Podemos imaginar que la tensión en realidad puede ir por abajo y termina acompañando en algún momento del cuento, básicamente algo por el estilo. ¿A qué nos ayuda a hacer este tipo de gráficos? Particularmente a nada en particular y a muchas cosas, dependiendo de cómo uno le guste analizar los cuentos. Yo lo utilizo mucho porque es bastante útil para utilizar este gráfico para dar cuenta del momento donde la atención y los elementos narrativos están distribuidos de manera funcional a lo que estamos analizando. Eh, Empecemos por el argumento. Es la historia de dos tipos, como habíamos dicho hoy, que están esperando dos padres que están esperando a sus hijos en la salida del colegio preescolar, o de la escuela preescolar o del preescolar directamente. Hay uno que es redenso, que es repesado, que habla constantemente, que pareciera como que es la primera vez que la va a ver, o que quiere contar todo, o lo que fuera. Es decir, solamente sabemos de Calderón, más allá como decía, de este análisis, de esta analogía de la sobreprotección y de la manera en que la mariposa termina siendo las formas que Calderón estimamos que tiene a través de la primera parte del cuento, por la manera que habla, se relaciona con Gorriti, que Gorriti prácticamente no le contesta más que a través de gestos, y el tipo insiste, 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 un pesado total. Entonces, de ahí ya podemos tener una idea de que por lo menos, de que si no es una persona mala, por llamarlo de una manera malintencionada, lo hace a través de un mecanismo de sobreprotección, de inseguridad, de control, de vaya a saber qué se le puede atribuir, digamos, a este muchacho. Pero, pero lo más... Esto no se puede. Pero lo más importante es que quedarnos con eso, digamos, que esas son las características del personaje. Sí, controlador, creo que la mejor palabra de todas puede llegar a ser controlador. Por eso aprieta la mariposa. Eh, entonces, básicamente el argumento va de eso, unos padres que esperan y la salida de sus hijos mientras el argumento narra la historia
de, de Calderón, de la relación entre Calderón y su hija, de manera simbólica, es decir, fantástica. Con eso ya podemos saber básicamente los de qué va el argumento y a grandes rasgos es eso sin mucho más, lo cual es espectacular porque no hay cosa más hermosa que un argumento sencillo con tanta carga emocional, y elementos narrativos también distribuidos, funcionales al cuento en general, porque fíjense que tenemos diálogos, tenemos, bueno, una escena totalmente simbólica, tenemos analogías, tenemos verbos que no corresponden y que ahí es donde recae la tensión argumental que a mí tanto me gusta. El análisis de los personajes, bueno, particularmente para construir algo muy interesante también acá, que es para construir toda la personalidad de Calderón, lo que necesitamos es un Gorriti, es decir, un binomio que funcione relativo al personaje a nuestra intención. Es decir, si nosotros queremos construir un personaje que hable, que hable, que hable, que hable, que hable, que hable, lo mejor es tener un personaje opuesto y que no diga una palabra, o que piense antes de hablar, o que haga gestos. Pero básicamente lo más importante es eso. La construcción de un personaje, de la definición de un personaje, siempre es relativa. Es decir, se construye desde el personaje que lo mira, narra o interactúa. En este caso, interactúa. Fíjense que el narrador no pone ningún juicio de valor. Es decir, Samantha Joelin, la autora, la escritora, o el narrador o la narradora, no pone juicios de valor sobre Calderón y dice, el pesado de Calderón volvía a insistir con lo mismo y bla, 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 porque era un tipo re inseguro y ese tipo de cuestiones. No, todas esas son las cosas que nosotros tenemos que inferir, o por lo menos que nos da para pensar todo el análisis que estamos, eh, bueno, que estoy haciendo en este caso y que ustedes pueden llegar a hacer. Entonces, bien, la construcción de un personaje, recuerden siempre, ya sea cualquier característica que estén en la que estén interesados en construir, la mejor forma siempre es hacerlo de manera referencial, es decir, a través de un personaje externo. Bien, y ahora la tensión argumental. ¿Por qué me gusta tanto y por qué jodía con los ejes cartesianos? eh, y digo que la tensión argumental es funcional al argumento, que la tensión narrativa es funcional al argumento. Bien, chicos, chicas, no sé por qué se acaba de... Iba a decir no sé por qué carajo en realidad, porque me quedé bastante caliente, se cortó la grabación porque habré tocado algún atajo cuando pasé de ventana o lo que fuera, algún atajo que no conocía o que... etcétera. Y... Y grabé un video de... Ay, espectacular. Ya, siempre el mejor mensaje, el mejor video, ¿viste? Va a ser el que no se grabe. Como el chiste ese de los pescadores que... Ya empezaba a contar chistes, no voy a contar chistes todavía. Pero cuando empiece a hacer entrevistas seguramente ahí me vean boludear un poquito más como hice hoy con el muchacho que esperaba. En fin, si no me equivoco iba a explicar el análisis argumental, el análisis tensional relativo al argumento dentro del cuento Mariposas de Samantha Schweblin. Porque ya habíamos explicado sobre personajes y demás. Tuve que volver a ver el video anterior para entender bien. Y ahora esperar que de alguna manera continúe grabándose y no se reinicie. Así que prefiero siempre utilizar el teclado, pero me parece que voy a usar el mouse ahora para no mandarme ninguna otra cagada. Bien, entonces vamos a analizar la tensión relativa, la tensión
relativa al argumento y por qué me gusta tanto. Porque en las primeras oraciones lo que hace la autora es una descripción del argumento, de los personajes, es decir, empieza por el personaje en realidad. Ya vas a ver qué lindo vestido tiene hoy la mía, le dice Calderón a Gorriti, y le queda tan bien con esos ojos almendrados por el color, ¿viste? Y esos piecitos. Están junto a la puerta de junto al resto de los padres, esperan ansiosos la salida de sus hijos. Calderón habla, pero Gorriti solo mira las puertas todavía cerradas. En fin, ahí ya básicamente nos explica de qué va el argumento. Son dos personas, como habíamos dicho, que están esperando en la puerta de alguna institución a que salgan los chicos. Y la construcción del personaje, vamos a decir, el ritmo narrativo se mantiene más o menos igual a través de este diálogo donde lo que busca la autora es eh, dar cuenta de lo que habíamos hablado hoy del binomio Calderón-Gorriti, es decir, de la construcción del personaje. Entonces mantiene esa, esa estructura hasta la oración siguiente. Gorriti mira el reloj. 4 palabras, y con esas 4 palabras de alguna manera es como que se cansa, se cansa, se cansa el personaje, se cansa el argumento, se termina esa escena y vuelve la narradora. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Pero por alguna razón el timbre se retrasa. Fíjense que acá es espectacular porque tenemos una oración, dos oraciones. La primera oración va a relajar toda la tensión anterior, va a relajar, va a contextualizar y va a hacer generar esa atención al lector para que, para que vuelva a ponerse en contexto y salga del diálogo entre Calderón y Gorriti. Y lo utiliza y como puente utiliza estas dos oraciones como puente para lo que viene, que va a ser la imagen simbólica de Calderón aplastando la, la mariposa o coartando las alas de, de la, de la infancia de su propia hija. ¿Por qué se ponía tan dramático? Eh, pero es cierto en realidad, es cierto. Eh, entonces la autora Samantha Schweblin lo que hace es lo siguiente, escribir lo siguiente. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate, pintando toda una situación prácticamente, o sea, de tensión argumental, pero de tensión positiva, es decir, de una tensión que no lleva al suspenso, sino a la liberación de, del ritmo narrativo. Es decir, la tensión utilizada en esa oración larguísima, que tiene como conjunción una I, una coma, una posición, digo. Es decir, en cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, coma, riendo a gritos en un tumulto de colores, coma, a veces manchados de témpera o de chocolate. Témpera, chocolate, otra vez, tumulto de colores, hace referencia seguramente a los diferentes uniformes que utilizan relativos a las salitas, como le llamamos nosotros, o a los grados en los que se encuentran los chicos. Y
etcétera, etcétera, etcétera. Chocolate, témpera, todas cosas hermosas y vamos para liberar esa tensión en función de este puente, eh, de este puente que necesita para continuar el relato, pero ya de manera distinta. ¿Por qué? Porque la próxima oración está compuesta por, sí, dos miembros que están separados por una coma y dice lo siguiente, pero por alguna razón el timbre se retrasa. En realidad acá lo más importante, o sea, si tuviésemos que decir que obtener la información básica y necesaria y única y relevante de la oración, de la oración, de la información que nos da, es que el timbre se retrasa. Porque más allá que diga alguna razón, no la nombra y no la va a nombrar. Entonces, cuando lo pensamos de esa manera, nos damos cuenta que lo que está haciendo acá en este caso Samantha Schweblin es utilizando esta pequeña oración para aumentar la atención, ahora sí, de manera significativa relativa al argumento de la próxima escena que viene. Pero por alguna razón, coma, el timbre se retrasa, punto. Los padres esperan, punto. Perfecto. Fíjense cómo de pasar a una oración larga. En cualquier momento, puedo leerlo también de manera dramática también. En cualquier momento se abren las puertas y los chicos salen disparados, riendo a gritos en un tumulto de colores, a veces manchados de témpera o de chocolate. Pero por más que lo lea de esa manera, va a continuar con la misma apreciación semántica relativa a las palabras que utiliza. Eso es, no podemos negarlo. Y después aparecen las otras oraciones. Pero por alguna razón el timbre se retrasa. Los padres esperan. Punto. Y acá comienza la analogía y como si fuese un símbolo, un simbolismo, como si fuese no, y como la buena utilización de un simbolismo fantástico dentro de un cuento corto, se utiliza una buena imagen, una buena oración larga que aumenta el ritmo narrativo para enganchar al lector en función de lo que nosotros queremos a través de una prosa también relativa a nuestro objetivo. Por ejemplo, una mariposa se posa en el brazo de Calderón que se apura a atraparla. La mariposa, fíjense cómo la prosa poética lleva y nos introduce y nos mete dentro del simbolismo de la mariposa y el mundo este que va a plantear, esta nueva escena que va a plantear la autora. Una mariposa se posa en el brazo de Calderón. Esta cacofonía, es decir, esta redundancia fonética en las palabras, suena como el culo, pero es a propósito que está. Es fundamental poder suavizar todo lo que todo lo máximo que se pueda, porque viene de una escala, de un incremento atencional, argumental, que va de a poquito, que va de forma escalonada. Entonces, una mariposa se posa en el brazo de Calderón que se apura a atraparla. La mariposa lucha por escapar. Bueno, dudo que una mariposa luche por escapar, pero la palabra lucha también crea una tensión bastante mayor que si dijéramos la mariposa quiere escapar, tiene intenciones. La mariposa está incómoda, la verdad que la mariposa preferiría estar mariposeando y no estar... No, me explico. Pero él une las alas y las sostiene de las puntas, aprieta fuerte para que no se le escape. ¿Cuánta fuerza es necesaria aplicar para que una mariposa no se escape? También la palabra fuerte. Ya la palabra apretar, si hubiese dicho la aprieta entre los dedos, la aprieta con los dedos o entre los dedos para que no se escape, también hubiese dado la misma información. Pero en este caso, ¿cómo la aprieta? Fuerte. Vas a ver cuando la vea, vuelve otra vez ahí para cortar un poco no para cortar un poco la tensión, sino para incrementar el ritmo narrativo
y dar por sentado que lo que decir de manera explícita dentro del simbolismo, que eso es una de las características del género fantástico y una de las cualidades y una de las cosas por las cuales es tan espectacular, vuelve a introducir un diálogo y vuelve a poner la voz de Calderón para continuar a dar cuenta y que el lector sepa, digamos, que es por demás pesado, por llamarlo de una manera como habíamos dicho. Después, pero aprieta tanto, y sí, aprieta tanto que empieza a sentir que las puntas se empastan. Claro que aprieto tanto, si ya había apretado fuerte. Y no digo que esto sea, que esté mal, o lo que fuera, que esté mal escrito, sino que la redundancia y la insistencia sobre la presión ejercida eh, aumenta la tensión argumental. La mariposa intenta soltarse, se sacude y una de las alas se abre al medio como un papel. O sea, la imagen del papel está muy claro en realidad. Bueno, un papel mojado también podríamos haber dicho, ¿no? Pero si le pones mojado le cagás todo el fuego que tiene la tensión ya acumulada. Otra vez mi perra, pero esta vez no es el muchacho del perrito. Eh, Calderón lo lamenta. Intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Acá con Calderón lo lamenta, yo creo que está dando un matiz del personaje. No está diciendo es un tipo hijo de puta directamente, lisa y llanamente, sino que su carácter de hija de putés, como diría mi gran amigo Andrés Bourges, mi parce, recae en la torpeza y, y como dijimos, en la sobreprotección. Calderón lamenta, intenta inmovilizarla para ver bien los daños, pero termina por quedarse con parte del ala pegada a uno de los dedos. Gorriti lo mira con asco, y niega. Es decir, asco y negación ¿hacia quién? Hacia Calderón. Un juicio de valor relativo al protagonista en función de su binomio que lo describe y narra mejor que nadie. Y con eso no necesita no necesitas la intervención del narrador haciendo juicios de valor sobre este muchacho, como estimo que ya había dicho porque el vídeo se había cortado. Tutururum se mueve con torpeza, intenta volar, pero ya no puede. Al fin se queda quieta, no como mi perra que continúa ladrando. Sacude cada tanto una de sus alas, pero ya no intenta nada más. Ahí ya la intención empieza otra vez a tener una melancolía. El ritmo, en realidad, se aprovecha de la melancolía de la imagen. Y Gorriti le dice que la suelte. Gorriti le dice que me metí demasiado en el cuento. Gorriti le dice que termine con eso de una vez y él, por el propio bien de la mariposa, por supuesto, la pisa con firmeza. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren. Bueno, fíjense lo siguiente. No alcanza a apartar el pie, es decir, ya empieza de manera indirecta para generar ese tipo de lentitud o ese tipo, sí, una especie para modificar el ritmo de la prosa, el ritmo narrativo y hacer que las escenas se cuenten desde otra perspectiva.
ya no directo y al palo como venía hasta ahora, sino que ahora va a empezar a compasarse en ciertas, en ciertas paradojas, otra vez con un binomio entre lo que ve, en este caso Calderón, lo que ocurre alrededor con los padres, para terminar posado sobre la mariposa que ha matado. No alcanza a apartar el pie cuando advierte que algo extraño sucede. Algo extraño sucede, otra vez lo mismo. Una oración que absolutamente no dice nada, más que la sorpresa que él siente. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Mira hacia las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras, las puertas se abren y cientos de mariposas de todos los colores y tamaños se abalanzan sobre los padres que esperan. Piensa si irán a atacarlo. Tal vez piensa que va a morir. Los otros padres no parecen asustarse. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Esta escena es espectacular porque también es lo que decíamos. Fíjense cómo acá lo que intenta hacer es una contraposición y una paradoja entre lo que él está percibiendo, entre lo que Calderón percibe y lo que percibe el resto de las personas, y lo muestra en función del ritmo narrativo relativo a la tensión argumental, y utilizando palabras como advierte que algo extraño sucede. Oraciones, ¿no? Algo extraño sucede. Mira las puertas y entonces, como si un viento repentino hubiese violado las cerraduras. Más allá del viento repentino, la palabra, el verbo violar una cerradura está muy bien puesto, porque en realidad es como si hubiese arrebatado, como si lo hubiesen de alguna manera. Sí, habla de un arrebato. ¿De qué arrebato? ¿Y cuál es el arrebato en realidad que se está llevando adelante acá? ¿Las puertas? No, es el arrebato de la infancia a través de la sobreprotección que genera Calderón con la mariposa que, que ha matado. Y después la tensión ya se va acomodando de otra manera. Porque fíjate que fíjense que el máximo punto de tensión argumental es cuando dice, piensa si irán a atacarlo, tal vez piensa que va a morir. ¿Por qué? ¿Cómo? Hay mariposas, chabón, tranquilo, no te va a pasar nada. Pero claro, la idea es generar justamente eso, una tensión personal de una tensión del personaje intrínseca en las palabras o oraciones que tenemos para denotar lo que siente o cómo se siente, es decir, las emociones que tiene el muchacho en ese momento. Y recordemos que es un cuento corto, no podemos extendernos demasiado explicando por qué yo, bla, 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 porque utilizar una escena, utilizar otra vez un diálogo. Ya no podemos perder el ritmo narrativo que viene teniendo de esta manera. Y aparte necesita generar esa paradoja entre lo que él piensa y lo que en realidad sucede. Los otros padres no parecen asustarse, punto y coma. Las mariposas solo revolotean entre ellos. Una última rezagada, ¿cómo es? Una última cruza rezagada y se une al resto. Calderón se queda mirando las puertas abiertas y tras los vidrios del hall central, las salas silenciosas, su interior. Eso lo digo yo. Algunos padres todavía se amontonan frente a las puertas y gritan los nombres de sus hijos. Entonces las mariposas, todas ellas en pocos segundos, se alejan volando en distintas direcciones. Los padres intentan atraparlas. Calderón
En cambio, permanece inmóvil. No se anima a apartar el pie de la que ha matado directamente. Teme, quizá, reconocer en sus alas muertas los colores de la suya. ¿De qué mariposa? De su hija. Por eso me encanta básicamente este cuento, porque no deja absolutamente nada implícito. Está todo explícito, narrado de una manera fantástica, fiel a los elementos narrativos que caben dentro de un cuento fantástico. eh, y sobre todo de un cuento fantástico de gran intensidad. Eh, en fin, creo que con eso es suficiente para dar una idea de lo mucho que se puede seguir hablando en realidad, porque también de este cuento, como decía en el libro, en el cuento, en el análisis del testigo, y me quedé pensando por qué no me había gustado tanto, no quedé tan conforme con el análisis. De hecho, si no viste el video del testigo, búscalo y fíjate que vas a entender mejor esto. No me había quedado tan conforme con el análisis que realicé porque sí es cierto que la retroalimentación, es decir, poder preguntar, conversar, la conversación con las personas, con los lectores y demás, hace que el análisis sea mucho más enriquecedor. Y además otra cosa importante es que por lo general en las clases y estamos analizando un cuento durante 2 horas entre varias personas. Es mucha la información que podemos sacar y que podemos llegar a preguntarnos, sobre la que podemos reflexionar. Es muchísima la información que tenemos a disposición como para hacer todo eh, un análisis completo, un análisis que sea, no digo más interesante o sí, que esté, bueno, que pueda abarcar la mayoría de los elementos narrativos que componen la obra, que ese por ejemplo es eh, mi objetivo, o lo que me gusta hacer, porque, porque siempre podemos encontrar, por ejemplo, no sé, que digamos, como en el testigo podíamos encontrar que partes del primer párrafo daban cuenta de lo que se iba a contar de otra manera en el segundo párrafo, o que acá podemos decir que en el cuento de Samantha Schweblin, partes de características de Calderón trabajan de manera directa a través del diálogo, del primer diálogo, para que pueda entenderse la simbología que construye lo fantástico del cuento, ¿no? Y con lo fantástico me refiero a la escena de las mariposas. Eh, y con eso la resolución argumental también del texto. Y, y hay muchas palabras que seguramente estén también conectadas, que en este momento no puedo prestarle demasiada atención porque creo que he hablado suficiente. Eh, este video va a quedar medio Frankenstein porque voy a hacer un corte al estilo, un corte de montaje ruso, onda pum pum. No me acuerdo quién es el que hablaba del montaje y los cortes directos, pero no voy a volver a grabar la primera parte para que pueda quedar esta idea que originalmente elegí, que es la de la improvisación sobre la lectura, para que entiendan cuáles son los mecanismos de la reflexión. Estoy a veces un poco hinchado de las pelotas de muchos videos donde hay tanta edición que no se... que se pierde el error también, que se pierde la confusión, que, que se pierden un montón de, de detalles que constituyen también a la forma en que esa persona
va a brindar los conocimientos. Bueno, en fin, un montón de cosas que no tienen... sí, tienen mucha importancia, mucha relevancia para mí. Y por eso es que lo hago de esta manera. Pero, eh, lógicamente, no van a generar la cantidad de dopamina en breve tiempo que un reel de YouTube que te pide que escribas, bueno, en fin, etcétera. Un short, no de YouTube, los reels son de Instagram, pero bueno. En fin, chicos, chicas, espero que lo hayan disfrutado, espero que disfruten de estos análisis, por favor, como siempre. eh, no olviden de escribir en los comentarios qué cuento quieren que lea. Y, y por favor, para cada persona, lo recuerdo una vez más, cada persona que quiera convertirse en escritor, escritora, cada persona que ya sea y se considere escritora, que tenga un corpus literario, un montón de ideas, emociones o pensamientos, tanto de manera externa o interna, pueden escribirme para tener clases conmigo directamente y empezar a trabajar en los cuentos. Así que muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Un día más hermoso eh, en Pilar, Buenos Aires. Vamos a ver qué quilombo nos espera, político o no. Nunca se sabe. Adiós, adiós, que estén bien, disfruten el día. Yo voy a seguir grabando. Adiós.